Entonces el tema de esta mañana, ¿cómo se llama? Enfrentando los desafíos. Entonces la iglesia de los apóstoles, como la conocemos, la iglesia primitiva, la primera que se fueron levantando en distintas zonas, fue una iglesia que tuvo que perseverar durante mucho tiempo y estar firme ante las circunstancias que estaban pasando. Era guiada por los apóstoles. Por eso Jesús dejó muy claro que sus discípulos, esos apóstoles, se iban a convertir en unos pilares muy importantes para que la iglesia pudiera estar al frente y pudiera estar cimentada bajo esa roca que es Jesucristo, para poder soportar las diversas pruebas que se iban a enfrentar. ¿Sabes? Nosotros como parte de la iglesia nos enfrentamos a desafíos muy grandes, a pruebas, a pérdidas, enfermedades, cuestiones de la familia, de salud, personales, pero Dios nos ha dado una capacidad para podernos levantar. Repite conmigo, levantar. La Biblia dice que 7 veces puede caer el justo, pero de esas 7, ¿qué va a pasar? Pues se va a levantar. Entonces dile a la persona que está a tu lado, levántate, amigo, amiga, levántate, tú puedes. Mira, es muy raro que una persona no esté enfrentando desafíos. Pueden pasar quizá temporadas donde todas las cosas marchen bien, pero mira, cuando uno menos lo sepa, cuando uno menos lo piensa, el desafío se pone enfrente tuyo. Y realmente yo no sé qué desafíos tú tengas en esta mañana, pero yo quiero hablarte de esos desafíos que tuvo la iglesia primitiva y que no son muy distintos a lo que nos encontramos hoy en día. Por eso este tema se llama así, enfrentando los desafíos. Repite conmigo, enfrentando los desafíos. Entonces, desde sus inicios, la iglesia fue perseguida. Si Jesús, estando presente en persona, el Hijo de Dios estuvo estando presente en esta tierra en persona, se encontró con varios desafíos. El primero fue encontrar gente y personas con un corazón muy duro. Y ese es el primer desafío que nosotros tenemos que vencer, la dureza de corazón, si lo quieres anotar. ¿Cuántas personas ya ahora tienen el corazón muy frío? ¿Cuántas personas en este tiempo realmente, a causa de la maldad que cada día aumenta, el corazón se está enfriando cada día más? Vemos en las noticias, mira, ya tenía tiempo que no veía las noticias y cuando veo las noticias, pues, puras muertes, man. Y en verdad es una tristeza todo lo que sucede en nuestra nación. Y me pregunto, ¿en qué momento permitimos todo esto? Pero sabes, todo se origina a causa de tener un corazón frío, a causa de no tener un corazón sensible. Y eso es lo que vemos como consecuencia cuando nos alejamos de Dios. Nuestro corazón se empieza a endurecer. Ya no nos empieza a importar nada. Ya no nos empieza a traer remordimiento nada. Entonces la iglesia, el primer desafío que se enfrentó fue una persecución extrema. Entonces la iglesia desde un principio fue atacada y perseguida por autoridades religiosas y políticas. Si te das cuenta, ¿con quién tuvo realmente dificultad Jesús cuando estuvo en esta tierra? Con los líderes religiosos, con los fariseos, con los escribas. Y por eso la importancia que tú y yo no seamos religiosos, porque nos podemos convertir en el primer problema, siendo personas religiosas, siendo personas que quizás se pueden saber la Biblia desde el Génesis hasta Apocalipsis, pero no aportamos ni demostramos que realmente la conocemos. Entonces, en este tiempo, cuando Jesús llegó a ejercer su ministerio a la edad ya más madura, dice que había judíos religiosos, que eran los escribas, eran los fariseos,
y veían a Jesús como una amenaza. Veían a Jesús como alguien que quería venir a traer un nuevo modelo de hacer las cosas. Recuerda que el pueblo judío estaba muy acostumbrado a la ley mosaica, a la ley que Dios le dio a Moisés. Pero esa ley ya no servía porque el pueblo no la puso por obra, porque el pueblo no la puso en su corazón, porque solamente ya eran actos religiosos. Por eso Jesús, si te das cuenta en las profecías, en diferentes partes del Antiguo Testamento, en los libros proféticos, Dios decía: yo ya estoy harto de los holocaustos, ya estoy harto de esas ofrendas que no tienen sentido, estoy harto de ver personas tan religiosas. Y ese es el primer conflicto que debemos y el desafío que debemos vencer tú y yo: la religiosidad. Repite conmigo: la religiosidad. ¿Qué es una religión? A ver, díganme ustedes, ¿qué es una religión? A ver, googleenle. Vamos a adentrarnos un poco más, que este tema está muy interesante y tenemos que estar conscientes de que el primer desafío que nos encontramos es la religiosidad. Entonces, tenemos que aprender a saber qué es, qué es religión. O sea, tenemos que estar preparados, armados para poder hacer frente a todo esto. Aquí en la definición es un conjunto de creencias o dogmas y prácticas culturales que relacionan a la humanidad con lo espiritual. O sea, mira, yo he compartido en un grupo y he ido a compartir en un grupo de Alcohólicos Anónimos. Y fíjate, es chistoso porque uno de sus principios es aferrarse a algo en lo espiritual. O sea, las personas allá afuera, todo el mundo está consciente que hay algo espiritual que se tiene que llenar. Hay algo espiritual que es lo que le va a dar esa motivación al hombre para poderlo levantar de una crisis en la que se encuentra. Tú y yo conocemos la verdad. Tú y yo conocemos que Dios envió a su Hijo al mundo. Y por eso la palabra dice: de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, ¿qué es lo que pasa? No se pierda, mas tenga vida eterna. Y nuestra fe está basada en eso, en Jesús, el Hijo de Dios. Entonces, la religión, por eso a veces es chistoso. Cuando yo estaba en la secundaria, en la prepa, me decían: oye, ¿y tú de qué religión eres? No sé si te han preguntado lo mismo. Oye, ¿y tú de qué religión profesas? Porque las personas tienen la palabra religión como eso: creencias, dogmas. Y mira, muchas personas pueden creer en Dios, pero de una manera religiosa. Por eso no basta simplemente con creer, tenemos que avanzar en un camino de la fe. Por eso es importante conocer la palabra, es importante adentrarnos a estudiarla, porque si no, nos adentramos en una religión. ¿Sabes? El venir cada 8 días, el estar asistiendo a tu célula, se puede convertir en una religión, en una costumbre, que no debe ser así. Y por eso nosotros decimos que nosotros tenemos una relación con Dios, porque la relación con Dios lo tenemos todos los días, porque cada día mi oración es diferente, cada día yo lo busco de una manera diferente. O a los que están casados les hago una pregunta: ¿ustedes le hablan igual todos los días a su esposa? Mira, por más que tú quieras, es imposible hablar lo mismo 2 días consecutivos, porque cada día el entorno es diferente, las situaciones son diferentes, el tipo de comunicación es diferente y se va desarrollando un ambiente propicio. Pero sabes, aquí en la palabra nos menciona cómo en Hechos 4, en Hechos capítulo 7, nos menciona cómo los apóstoles fueron arrestados. En el libro de Hechos nos menciona cómo Esteban fue ejecutado por predicar la palabra de Dios. Y muchos creyentes tenían miedo
porque había una persecución. ¿A causa de qué? De los líderes religiosos. ¿Sabes por qué muchas personas no se convierten? Porque nos hemos vuelto muy religiosos. Porque nos espanta el pecado. Pero mira, dentro y fuera de la iglesia hay mucho pecado. También dentro de la iglesia hay pecado, que no te sorprenda. Pero a veces nos comportamos muy religiosos y decimos, híjole, pecado y ya, todos aquí pecamos. Y para Dios no hay pecado ni chiquito, no hay ni pecado grande. El pecado es llamado ¿qué? Pecado. Si les preguntara, a ver cuántos pecadores hay aquí, levanten la mano. No la levanten. Bueno, ya la levantaron. Pero mira, todos somos pecadores, de alguna u otra manera. Pero tú vas a decir, pastor, es que yo no he asesinado. Pero quizás sí has matado a alguien con tus palabras, con tus acciones. Has hecho algo incorrecto, has ofendido a alguien, has causado algo o has estado en una persecución con alguien, con tu propia familia, contigo mismo. Y eso fue a lo que se enfrentó la iglesia primitiva, a líderes religiosos, que simplemente, como dice la definición, tenían esa creencia, tenían un conjunto de creencias. ¿Y cuál era ese conjunto de creencias? Pues tenían la ley de Moisés como un conjunto de creencias que tenían que seguir. Tenían como creencias pues las jerarquías en la iglesia, que eran tradiciones, que si eran sacerdotes pues eran personas casi sublimes, intocables. Y no es así. Yo te digo, soy pastor, pero yo no soy mayor que tú, ni menor que tú. Simplemente yo estoy a cargo de esta iglesia, pero nada más. Pero no me hace diferente el tener un nombre o un título de ser pastor. Obviamente, si yo busco a Dios, pues Dios me va a estar dando autoridad, Dios me va a estar dando palabra, me va a estar dando gracia. Pero si tú también lo buscas, Dios también te puede dar lo mismo. Porque ante Dios todos somos iguales. Por eso los apóstoles decían, miren, ya no va a haber ni judío, ni griego, ni romano. Ahora todos somos hijos de Dios. Dile a la persona que está a tu lado, tú eres un hijo de Dios. Entonces, el primer desafío que tenemos que vencer, si quieres anotar ahí, es quitar toda esa religiosidad con la que hemos estado arropados. ¿Y qué es la religión? Una vez más te lo repito, pues es un conjunto de creencias, de dogmas y de prácticas. Por eso te decía que el venir a la iglesia, el estar en una célula, es una práctica que tú haces semana tras semana, pero se puede volver religiosa. Porque ya la conviertes pues en una práctica. Pues ya toca ir a la iglesia, pues toca. Y todo se convierte en una religión. La iglesia también en ese tiempo estaba perseguida por el imperio romano. Con el tiempo, a través del tiempo, cuando pasó la historia de Jesús y el imperio romano estaba en su auge, pues vio que había un grupo de personas que estaban siendo levantadas por Dios. Y eso no le pareció bien a las autoridades y la iglesia empezó también a sufrir persecución, a ser ejecutados, a ser perseguidos, a ser quemados, a hacer mucho tipo de cosas. Muchos hablan acerca de la Santa Inquisición, pero eso fue una religiosidad que llevó a hacer mal las cosas. Pero en un principio lo que la Biblia nos narra, que la iglesia primitiva, las primeras iglesias fueron llenas de persecución porque creían en Dios, creían en Jesucristo. Y sabes, ahora en estos tiempos, poco a poco, si tú dices que crees en Jesús o que crees en Dios, mira, poco a poco la humanidad, la sociedad ya está rechazando todo eso. Poco a poco, mira, ahorita nos toleran y pues les da igual, pero mira, en un futuro no te sorprenda que sea causa de persecución. Entonces vemos que tenemos que tener y enfrentar los desafíos de la persecución.
¿Cuántas personas a veces se enfrentan a sus familias? Decir, no, ya te hiciste cristiano, ya te hiciste aleluyo, no, ya cambiaste de religión, no, que estás mal. Y no es cambiar de religión, sino es aprender a tener una relación con Dios. Ese es el único cambio que hemos hecho, aprender, repite conmigo, aprender a tener una relación con Dios. La pregunta es, y esa es mi inquietud en esta mañana, ¿todos los que están aquí ya tienen una relación con Dios? Mira, solamente Dios lo sabe. Dios sabe si tú todos los días oras. Dios sabe si tú todos los días estás en constante lectura con la palabra. Entonces, el segundo desafío que se enfrentó la iglesia. Recuerda que Jesús, la iglesia la describió como cada uno de nosotros. Y que Dios dice en la iglesia primitiva, añadía cada día aquellos que iban a ser ¿qué? Salvos. Entonces, si Dios te permitió conocerles, porque Dios quiso que tú fueras salvo. O sea, tú tienes un propósito, a lo mejor tú ni sabes o no tienes idea y te preguntas, es que yo no sé cuál es el propósito de mi vida, yo no sé qué propósito tiene Dios conmigo. Pues más que nada, el que tú fueras salvo y que tú seas luz en medio de la oscuridad. Esa es la buena noticia que tienes para ti. Entonces, hubo problemas también, la iglesia se desafió a problemas internos. A problemas internos. Vemos que el apóstol Pablo lidiaba constantemente y por eso se enviaban cartas a las iglesias para pedir, para exhortar acerca de la unidad, acerca de que no fuéramos, perdón la palabra, hipócritas y que no tuviéramos conflictos, que nos amáramos los unos a los otros. Y sabes, este es un problema que lo mismo que se presentó en el pasado se presenta el día de hoy. Con esto luchan mucho las iglesias, con los problemas internos. Yo compartía en una célula y les llegué a decir, para que todos ustedes también lo sepan, decía, esta persona como encargada de célula está bajo mi responsabilidad. Y también de ustedes depende que ustedes me digan cómo ven a esa persona. ¿Cómo ella se está ejerciendo esa posición de autoridad que tiene? Les digo, a veces vienen conmigo cuando los problemas ya están a punto de explotar, cuando la bomba ya explotó. Yo les decía, ¿sabes qué? Todo eso se puede evitar cuando en un principio tú tomes consejo. Y les compartía reglas que debemos de entender y que tenemos que establecer para que haya un ambiente adecuado. Yo les decía en la célula, yo me acuerdo de esta célula que cuando empezó, cada 8 días había gente nueva viniendo, asistiendo. ¿Por qué? Porque había un ambiente sano. Y les decía, ahora reflexionen ustedes cómo es el ambiente entre ustedes y van a percibir si hay ese mismo crecimiento. Por ejemplo, cuando un matrimonio empieza, a ver, los que están casados levanten la mano, sin vergüenza, díganlo. ¿A poco cuando la primera semana estuvo bien padre, sí o no? ¿Sí o no? La primera semana, pues bien padre, ¿sí o no? Desmiéntanme ustedes, ¿sí o no? Pero ahora te pregunto, ¿a los 2 años? Más o menos. A lo que quiero llegar a entender, que en un principio, pues todo es enamoramiento, ¿sí o no? Todo es gusto, todo es bonito. Pero después, cuando realmente ya empiezas a convivir con la persona, ya vas conociendo sus defectos, sus comportamientos, sus costumbres, sus hábitos. Y es ahí donde tú empiezas a decir, ay, híjole, esto no me dijeron cuando me casé, que ella era así. Mejor ya no, pero ya no se puede. Y mira,
Sí, yo me refería a la cuestión de que, o sea, carnalmente en un principio pues todo es enamoramiento, pero después te enfrentas a la realidad. Y así es la iglesia. Al principio, cuando tú llegas por primera vez, quizá te saludan bonito, buenos días, ¿cómo estás? Bienvenido, esta es tu casa, aquí todos nos amamos. Pero ya después de un tiempo de convivencia, ay, este me hizo esto, uy. Ay, este es mi lugar, mi silla. Ya, ahí ya tienen anotado, ¿verdad? Su nombre. Y si ven que te sentaste en el lugar donde te sientas, o si por X, Y razón, híjole, llegué y el pastor no me saludó. Así me tratan en esta iglesia, hijo. Y como decía también Norma, pues cuando uno es maduro espiritualmente, uno va entendiendo y empezando a amar a las personas. Pero la iglesia se enfrentó, fíjate bien, a desafíos muy importantes, internos y también de organización. En Hechos tú puedes encontrar los primeros problemas que surgieron. También, por ejemplo, en Hechos capítulo 5 encontramos ese ejemplo de Ananías y Zafira, que como supuestamente habían hecho un compromiso con Dios, con la iglesia, y al finalmente pues se vino abajo todo. Y mira, siempre en la iglesia va a haber conflictos, contiendas. Mira, quizá el que está al lado no va a ser tu mejor amigo, no te cae bien, pero que tenemos que llegar a una madurez para que todo pueda funcionar. Es así como en la familia, quizá a ti te caen regordo actitudes, comportamientos de tu cónyuge, pero el amor te hace trabajar para que todo eso se pueda solucionar. Voltea a ver a las personas que están a tu lado, atrás, adelante. ¿Habrá uno que te caiga mal o gordo ahí? Híjole. Dices, híjole, está hasta la otra esquina, hasta el otro extremo. Quiero compartirte una palabra en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 11. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 11. Dice, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino que entrometiéndose que en lo ajeno. Yo les compartía a unas personas, mira, si hay una situación en la cual tú no estás involucrado, ¿para qué te involucras? Si mengano y perengano tienen un problema, ¿para qué te involucras? Si va a ser para reconciliar, va a ser para edificar, adelante. Pero si va a ser para nada más conocer el chisme y todo, no conviene. Mira, en el Nuevo Testamento vemos todos los problemas que la iglesia se enfrentó, incluso problemas de inmoralidad dentro de la iglesia. Y cómo los apóstoles tuvieron que lidiar al frente de esas situaciones. Y cómo nosotros tenemos que aprender a enfrentar todos esos desafíos. Y aquí decía el apóstol, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, dice, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. Y aquí venía la exhortación, dice, a los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Dice, y vosotros, hermanos, no os canséis ¿qué? De hacer el bien. Por eso, cuán importante es que de cada uno de nosotros depende el ambiente que se está generando en la iglesia. No depende solamente de una persona, de una célula, depende de cada miembro de la iglesia. Por eso los apóstoles decían, el apóstol Pablo decía, miren, yo fui a visitar una iglesia y decía, no, pues yo quería venirles a hablar como espirituales, quería venirles a hablar cosas más profundas, cosas
más secretas, que tienen más revelación, pero ¿qué se enfrentó? Y les dijo, pues les tengo que hablar como carnales, porque hay discusiones, contiendas, pleitos, chismes, murmuraciones y tantas cosas. Y eso es lo que vivía la iglesia primitiva. Y te digo algo, ¿crees que la iglesia hoy en día enfrenta ese tipo de situaciones, sí o no? Y tenemos que enfrentarlas. Yo siempre digo, híjole, ya se solucionó este problema, pero al ratito suena el teléfono, un WhatsApp, y ya hay otro. Y digo, ay, Dios mío, este es un cuento de no acabar. Pero ¿qué pasaría si todos agarráramos la onda? Si todos realmente escudriñáramos la palabra de Dios, si la meditáramos, si la analizáramos, nuestros comportamientos, nuestras vidas empezarían a ser diferentes. Entenderías que no te puedes guardar con rencor, ni resentimiento, ni amargura, ni heridas, y todo sería diferente. Por ejemplo, ¿cuántos tienen aquí más de 2 hijos? Levanten la mano. ¿En algún momento les tocó que esos 2 hijos se pelearan? ¿Y tú qué hacías como papá? No, pues que se queden peleados ahí. ¿Qué hacías tú? Pues los juntabas, ¿y qué es lo que hacías? A ver, pídele perdón a tu hermano, ¿sí o no? A mí me lo llegaron a hacer muchas veces, aunque yo no quería. Me decían, a ver, pídele perdón a tu hermano. Pero es que yo no hice nada. Pídele perdón a tu hermano. Y a veces, ¿cuánto nos cuesta el perdonar a alguien que nos ha ofendido, que nos ha herido? Y mira, cuando no perdonamos, creamos un ambiente negativo, un ambiente que no pueden fluir las cosas. Por eso la Biblia, fíjate lo que dice, que mientras dependa de ti, tú debes de estar en paz con todos los demás. Mira, aquí entre ustedes hay diferentes tipos de temperamento, de carácter, de reacciones. Y yo como pues pastor no tengo que decir, no, pues ya me caes gordo, ahí te ves, o sácate de la iglesia, vete por allá. Yo tengo que aprender a dialogar, incluso hasta contender, a escuchar, a tolerar, a amar, decir, híjole, este es bien imprudente, pero ay, lo amo en el amor de Cristo. Dice la Biblia, soportándonos también los unos a los otros. Porque ¿qué pasaría si me empezara a pelear con cada uno de ustedes? No, mira, al rato bien quemadísimo, ve ahí en las redes. No, que pastor dice que cree en Dios. Y eso es lo que hace la gente allá afuera, que cuando hacemos algo que incorrecto no debemos de hacer, pues nos tira porque supuestamente nosotros estamos escuchando la palabra, estamos aprendiendo de la palabra y nuestro temperamento, nuestro comportamiento es un desafío. Dile a la persona que está a tu lado, ¿y tú cómo estás? ¿Tú cómo estás? Fíjate lo que dice el verso 14. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, ¿qué es lo que dice? A ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Imagínate si aplicáramos esta. Pero espérense, fíjate lo que dice el verso 15 también. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle ¿qué? Como hermano. Tenemos que aprender a decirnos la verdad entre nosotros. Y te digo algo, debes aprender a no molestarte. Repite conmigo, debo aprender a no molestarme. Si alguien te dice algo que ve mal en ti, es por tu propio bien. Es para que tú cambies, para que mejores. Por eso yo les invito en este día que hagan este ejercicio de poder retroalimentar sus vidas. Primero hazlo con tu familia, pregúntale a tu familia qué es lo malo que ven en ti. Pero que lo hagas de verdad para que tú puedas saber en qué tienes que mejorar.
Mira, tus hijos te van a decir la verdad. Tu cónyuge te va a decir la verdad. Y aquí también en la iglesia yo le dije a esa célula, ustedes tienen que aprender a retroalimentarse. Y le dije a la célula enfrente de la líder, miren, si hay algo que ustedes notan, que ven, deben tener la confianza de venir a hablar conmigo. Y no esperar a que ya se arme una bombota para tratarlo de solucionar. Debemos aprender a ser personas que podamos tener una actitud humilde. Repite conmigo, una actitud humilde. Y a eso se enfrentaba la iglesia, los problemas internos. Pero ¿sabes qué? En ese tiempo también fue donde la iglesia más creció. Porque entendieron que Dios estaba obrando. Y mira, a pesar de tanta maldad que vemos, Dios sigue obrando de una manera muy especial en estos tiempos. Amén. Dale un fuerte aplauso a Dios en esta mañana. Quiero que me acompañen a Gálatas capítulo 1. Otro desafío que se enfrentó la iglesia fue a falsas doctrinas y maestros engañosos. Gálatas capítulo 1, verso 6. El título de este mensaje dice, no hay otro evangelio. Dice la palabra de Dios, Gálatas capítulo 1, verso 6, si lo pueden poner. Dice, estoy maravillado, decía el apóstol Pablo, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio que diferente. Fíjate aquí qué impresionante confrontación estaba diciendo. Dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, dice, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería ¿qué? Siervo de Cristo. ¿Sabes? El evangelio dice que son las buenas nuevas, pero dentro de esas buenas nuevas también vienen disciplina, vienen exhortaciones, vienen palabras que deben de confrontar tu corazón, tu mente y tu espíritu de la manera en cómo estás viviendo. Pero al parecer ahora también la iglesia se ha convertido en una iglesia, como le decimos a los jóvenes de ahora, una generación de cristal. Y se ha convertido en una iglesia ¿de qué? De cristal. Porque la iglesia ahora quiere que todo se escuche bonito, que todo sea bonito, que todos te digan, ¿sabes qué? Estás enfermo, te vas a recuperar. Estás mal en tu familia, todo se va a arreglar. Estás pasando esto, Dios te lo va a resolver, pero no. Jesús mismo dijo, el que quiera seguirme a mí, ser mi discípulo, tiene primero que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirlo. ¿Sabes? La cruz que a veces nosotros tenemos que llevar, pues son esas luchas, las enfermedades, las cargas, las situaciones. Pero sin importar eso, seguimos adelante, seguimos perseverando. Que sin importar lo que lleguen a pasar, sigamos perseverando. A mí me sorprendió una vez que me dijeron cuando falleció mamá, Andy, yo pensé que ya estabas bien perdido, porque lo que has pasado es muy difícil. Yo le dije, pues no, pues te equivocaste, porque yo tengo una convicción muy firme en lo que creo. Y mi fe en Dios no depende de una pérdida, que sí me dolió mucho, pero mi fe no depende de que haya perdido algo. Mi fe depende
de cuánto yo he creído en Jesús. Y por eso yo te animo, te exhorto que si tú estás pasando momentos difíciles de enfermedad, familiar, económico, tienes que perseverar. Dale un golpecito a la persona que está a tu lado y dile, tienes que perseverar, man. Mira, los apóstoles fueron ¿qué? Encarcelados. Fueron ¿qué? Golpeados. Fueron apedreados. Les hicieron tantas cosas tan injustas por estar haciendo lo bueno, y a veces nosotros tomamos una actitud, pero es que le estoy echando ganas, estoy orando y me pasa esto. ¿Cómo es posible? Es parte del caminar con Jesús. Es parte de tomar tu cruz todos los días. ¿Sabes? Jesús pudo haber tomado la decisión de bajarse de esa cruz sin ningún problema, porque Él tenía poder, tenía autoridad, tenía un respaldo divino. Pero ¿sabes lo que Él decidió? Tomar esa cruz y obedecer lo que Dios había dicho, que tenía que ser clavado y tenía que morir en ese lugar para que tú y yo pudiéramos tener una oportunidad. Por eso, ¿sabes qué? Quítate lo quejumbroso ya, mano. Dile a la persona que está a tu lado, quítate ya lo quejumbroso. No, pues que no está bien mal la economía, que está bien difícil la situación, ya quítate. Mira, porque tus palabras tienen poder. Tus palabras tienen poder. Te digo algo, cuando quieras también dar para la obra del Señor, da bien. Mira, me da pena decir esto, pero me he encontrado casos que en un sobre encuentro un peso. Y yo digo, exactamente. Y yo digo, no podemos llegar tampoco a ese extremo de... No tienen que ver esto realmente como una carga. No tienen que ver la iglesia como una carga, como algo de, miren, ahí está mi ofrendita, pastor, para que ya no estén diciendo nada. No. Tienes que tener convicción en el corazón de que lo que tú das es de bendición para la iglesia, es de bendición para muchas personas. ¿Sabes? Nosotros como iglesia no dependemos del gobierno, no dependemos nada, dependemos de cada corazón generoso. Mira, a mí no me gusta, y ustedes lo han visto, a mí no me gusta pedir ni ofrendas especiales ni ayudas especiales porque yo he aprendido a ser un buen administrador. Pero a veces voy al Alfolí y digo, ¿es en serio? Y digo, Señor, cámbiales el corazón, cámbiales, es más, esa es mi oración, revélales realmente lo que significa tener un corazón generoso. ¿Sabes cuánto me alegro cuando hay personas que me han dicho, pastor, yo le voy a comprar el pino, me voy a dedicar ahora a comprar el papel? Cuando pasó lo de la pantalla, una persona me dijo, pastor, yo lo voy a apoyar para hacer esto. Y yo digo, gracias, Señor. Porque tú pones en el corazón de personas el querer ayudar. Por eso he dicho que el diezmo, la ofrenda, no es una obligación, es una cuestión del corazón. Personas que han dicho, pastor, mire, ahí le va esto para esto. Yo digo, wow. Créeme, estos meses han sido muy difíciles, económicamente hablando aquí en la iglesia. Pero de mi boca nunca vas a escuchar una queja, porque yo confío en Dios que va a respaldar la obra como lo ha hecho a lo largo de todo este tiempo. Y le he dicho, Señor, tú sabes que he sido fiel en lo poco. Por si un día tú bendices más, que eso no me llegue a afectar. Y yo me esfuerzo, voy a mi trabajo, estoy ahí, le echo ganas porque también pues tengo que echarle ganas. Estoy en la iglesia y es tiempo donde la iglesia se tiene que levantar. Es donde tú tienes que moverte de tu comodidad y entrar en un compromiso verdadero con Dios. Era para que hubieran, a mí me gusta hacer de iniciativas.
Era para que en estos tiempos, viendo tantos niños que tenemos, invirtamos en ellos, en traerles músicos para que puedan aprender, sembrar en tierra nueva que dará mucho fruto. Mira, en la iglesia se pueden hacer un montón de cosas, pero necesitamos cambiar el corazón. A veces también tenemos que cambiar nuestras actitudes. Te pregunto algo, ¿por qué no vas a una célula? Dices, es que en este me cae gordo, y esta no predica bien, y este es bien religioso. Pues levántate tú en el nombre de Jesús. Era para que hubiera más células, pero nos enfrentamos, la realidad es que muchas personas todavía no asisten a una célula. Jesús lo dijo, ¿quién quiere ser el primero? ¿Recuerdan a esos dos discípulos que dijeron, Señor, yo quiero estar a tu derecha y yo a la izquierda, ¿sí o no? Y Jesús, ¿qué les dijo? A ver, te me calmas. Si quieres ser el primero, debes aprender a ser el servidor de todos los demás. ¿Saben por qué quizá yo estoy al frente? Porque yo soy el servidor de todos ustedes. Porque nunca me he negado a una visita, nunca me he negado a algo para bendecirles a ustedes. Y es algo que tenemos que aprender, a cambiar nuestro corazón, a ser serviciales. Si quieres que Dios te levante, que Dios te dé palabra, que Dios te utilice, aprende a servir. Por eso, el principio de todo es aprender a servir en un área. Mira, yo empecé desde muy joven. Como yo me veía como una persona que no tenía cualidades de predicar, ni de compartir, ni de nada, dije, pues, ¿qué puedo hacer? Pues voy a aprender música. Y me dediqué un tiempo a aprender música para poder ayudar a servir. ¿En qué te estás preparando tú para poder servir? Tienes que capacitarte, tiene que nacer de ti, del fondo de tu corazón, decir, pues yo quiero esto. Porque si hacemos encuestas, si hacemos, ¿qué es lo que quisieras ver? No, pues mira, las exigencias serían muchas. Pero ¿qué tal lo que tú puedes dar? Y es algo que tenemos que aprender. A veces exigimos, son como los niños que a veces son inmaduros, ¿sí o no? No, papá, me compras este juguete que vale 4,000 pesos y tú te quedas, ay. Porque tu hijo, ¿qué? Pues va a querer lo mejor, el mejor juguete, ¿sí o no? ¿O crees que va a querer uno ahí bien chiquititito, de 5 pesos? ¿A tus hijos qué les gusta? ¿El juguete más baratito o el más caro? ¿Y qué haces tú como papá? A ver. Pues aprende primero a valorar el chiquito y muéstrame, pórtate bien, saca buenas calificaciones y te voy comprando esto. ¿Sabes? Muchas cosas de las que obtenemos es porque nos proponemos sin darnos cuenta. Tú como papá, a lo mejor sin darte cuenta, tú le das a tu hijo lo que él quiere cuando él te demuestra que es apto para poderlo recibir. Y así Dios con nosotros. Le pedimos una gran familia unida, una familia que no se pelee, pero ¿qué tal estás tú? ¿Qué vas a brindar tú? Y a lo mejor tú eres el más enojón de todos los de la familia. Y le pides, Señor, dame una familia unida. ¿Cuántos han orado por una familia unida? ¿Pero tú has sido el promotor de la unidad en tu familia? Padres, tienen que agarrar la onda como varones. Tienen que tomar su lugar. Tienen que aprender a luchar por sus hogares. En serio, si tú vas allá afuera, si tienes esa sensibilidad para ver lo que está pasando allá afuera, vas a encontrar muchos testimonios de hijos que no tienen papá, que no tienen mamá. Yo a veces pregunto con jóvenes allá afuera, dicen, no, mis papás, no, prefiero estar lejos de mi casa. No, ahí llegando
puros problemas. No, yo ya no. ¿Te quieres casar? No, ya no quiero saber nada. Algo estamos haciendo mal. Que nuestros jóvenes organizan rodadas donde se exponen. Me ha tocado ver en años pasados bebitos recién nacidos, ahí los andan llevando en las motos. ¿Cuánta irresponsabilidad hay? Una persona conocida, por darle esa confianza a su hija, yo te digo algo, los jóvenes no son capaces de tomar buenas decisiones. Tienes que aprender a enseñar reglas, tienes que tener reglas en tu casa, tienes que aprender a tener tu vida ordenada. Como decía aquí, segunda de Tesalonicenses, hemos escuchado que muchos andan ¿qué? Desordenadamente. Te tienes que ordenar en este tiempo. Dile a la persona que está a tu lado, te tienes que ordenar, amigo, amiga. En cuestiones como básicas de tender tu cama, de tener todo limpio. Mira, una vez con un vecino, estando en el negocio, ahí me tenía limpiando. Es que yo soy muy excesivo limpiando. Hasta me llegaron a poner también, ya les dije un nombre que me pusieron el Padrecito y el otro me pusieron Maestro Limpio. Y le dije a mi vecino, mira, te vas a dar cuenta que cuando llegue mi tía, lo primero que va a hacer esto. Porque mamá sí también era muy excesiva con la limpieza, le gustaba todo en orden. Y me enseñó eso a mí. Entonces a mí me gusta ser muy limpio. Y le dije, mira, voy a tener una visita y vas a ver que mi tía lo primero que va a hacer esto. Y dicho y hecho. Mi tía se llegó, se sentó en el local y así de la nada, pero yo le estaba echando el ojo por atrás. Y lo primero que hace en el mueble es hacer esto. Y le dije a mi vecino, qué óvole. Pero digo, yo no espero a que venga un familiar para tener todo en orden. A mí me gusta tener siempre todo limpio y ordenado. Si fuera ahorita a tu casa, ¿cómo la encontraría? ¿Sí tendieron su cama? ¿O dijeron, ya son cuarto para las 12? Ya, ahí se ven sábanas, ahí te dejo. Tu casa habla mucho de ti mismo. Yo lo primero que hago es levantarme, tender mi cama. Lo acepto solamente los días que va la persona a ayudarme, no la atiendo. Pero los demás cuando no va, mira, siempre yo la atiendo todas las mañanas. Tú vas ahorita ya a mi casa y está todo tendido. Hay que poner orden y ese es un desafío que todos tenemos en este tiempo, poner orden en tu vida, si lo quieres anotar. Poner orden en tu vida es un desafío muy grande. Y esa es la pregunta, ¿qué cosas tienes que ordenar en tu vida? ¿Qué cosas tienes que ordenar en este tiempo? El otro desafío era el pecado y los conflictos personales. Quiero que vayamos a Primera de Corintios ahora. Aquí en Primera y Segunda de Corintios tú vas a encontrar problemas muy graves, muy fuertes que se encontraron los apóstoles. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 10. Dice la palabra de Dios, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Fíjate, cada vez que había una exhortación o una confrontación, los apóstoles decían, ¿en el nombre de quién? En el nombre pues de Jesús, no de su ronco pecho, sino exhortándolos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer.
Verso 11. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros, ¿qué? Contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, pues yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Verso 13, ¿acaso está dividido Cristo? Es una pregunta que te quiero hacer en esta mañana. ¿Acaso está dividido Cristo? Dice, ¿fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Dice, doy gracias a Dios de que ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. Dice el verso 17, nos vamos a adelantar, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Pero el primer problema que se enfrentó el apóstol en esta iglesia es que había ¿qué? Divisiones, contiendas. Dice, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Es el reto más difícil para una iglesia, el no estar divididos. Mira, cada uno de ustedes tiene una manera de pensar, tiene una manera de hacer las cosas, tiene una manera de realizarlas. Y ese es el desafío, estar todos sin ese tipo de situaciones. Y ese es un desafío que tenemos que vencer, la desunidad. Y a pesar de todo esto, la iglesia creció con poder, crecía en número, porque era impulsada por el Espíritu Santo. Y la unidad, el amor que nosotros manifestemos en este tiempo, hará que se transforme esta ciudad. Hoy yo te voy a invitar a que te pongas de pie en esta mañana. Y que tú puedas entender que hay desafíos que tienes que vencer en este tiempo. Y quiero concluir con esto, preguntándote cuál es tu mayor desafío en este tiempo. ¿Cuál es el mayor desafío al que te estás enfrentando? Lo que te puedo decir es, busca consejo. Acércate a la palabra. Ora hasta que tengas una respuesta. Y después lleva a cabo las acciones. Porque a veces queremos hacer todo lo contrario. Queremos hacer las acciones. Después que vemos que no nos funcionan, queremos aprender a orar. Ahora sí, Señor, ayúdame en esto. Y después, al último, ahora sí, pues a pedir consejo. Y se tiene que hacer todo al revés. ¿Cuál es el primero? Pedir consejo. Repite conmigo, pedir consejo. Después, orar. Y después, llevar en acción lo que Dios te haya dado paz. Cierra tus ojos en esta mañana. Quiero que reflexiones en lo que tú has escuchado en este día y que tú te des cuenta que tienes desafíos muy grandes, que tienes que vencer, que tienes que enfrentar en este tiempo. Escuchaba una publicación que decía, ¿cómo puedo ser libre de deudas? Y esta persona decía, ¿sabes qué? Pues primero debes de anotar en un papel cuántas deudas tienes. Y tienes que empezar primero desde la más pequeña. Y así ir escalando, escalando y escalando.
¿Sabes? Si tienes un sinfín de problemas, tienes que analizar cuál es lo más urgente y lo importante que tienes que hacer en este tiempo. Tienes que pedirle a Dios que te ayude, que te dé la sabiduría. La oración de Salomón para Dios fue esa: Señor, dame sabiduría. ¿Para qué? Para juzgar al pueblo. No le pidió una sabiduría para hacerse rico, le pidió sabiduría para juzgar todo lo que iba a tener que solucionar en este tiempo. Y es lo que le debes de pedir a Dios antes que nada, que te dé la sabiduría para poder ser una persona justa, una persona recta. Pedirle a Dios que te cambie el corazón, que si trabajas con tu temperamento, conducta, que tú puedas buscar una solución para eso. Que procuremos que en esta iglesia haya un ambiente propicio, porque si hay desunidad, si hay contienda, si hay tantas cosas, mira, podemos traer al mejor predicador, pero no va a pasar nada. Tenemos que pasar a un nuevo nivel de madurez en este tiempo. A quitar el orgullo, la soberbia, la altivez del corazón, y que aprendamos a ser todos humildes. Que podamos aprender a pedirle a Dios que nos dé la sabiduría que necesitamos en este tiempo para poder enfrentar esos desafíos que son muy grandes. Así que yo te voy a dejar por un minuto en lo que yo oro, que tú le ores a Dios, que tú expongas en esta mañana y le digas: Señor, hoy tengo presente estos desafíos y no sé qué hacer, no sé cómo resolver, no tengo ni idea, pero por eso hoy vengo a pedir de tu ayuda. Yo te voy a invitar que empieces a orar ahí de una manera personal. Padre, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a que podamos ser personas que puedan conquistar esos desafíos, Señor. Padre, en la palabra nos habla tantos hombres y mujeres que tuvieron desafíos muy grandes, pero que en todos ellos, Señor, tú les diste la victoria. Veíamos cómo Esther tenía este desafío, Señor, de enfrentar un decreto, Señor, que había de muerte, y ella tuvo que ser valiente, tuvo que tener la sabiduría, pero tú, Padre, le diste la victoria, y a través de ella, Señor, todo un pueblo fue rescatado. Padre, con Gedeón era imposible vencer un ejército tan grande, pero Señor, tú le dijiste a Gedeón que no era ni por su capacidad ni por el número de guerreros que tenía, porque tú querías demostrarle que tú eras más grande que todo eso. Padre, perdónanos si hemos sido insensibles y no escuchar tu voz en este tiempo. Quizá nos has hablado, pero hemos tenido un corazón duro, un corazón necio, un corazón, Señor, indiferente. Por eso venimos, Señor, con toda la humildad de nuestro corazón a pedirte tu ayuda. Y ahí levanta tu voz, iglesia, y dile: Señor, necesito de tu ayuda. Tengo enfrente estos desafíos que son imposibles para mí, que me sobrepasan, que son mayores que yo, pero Padre, tu palabra dice que todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Porque tú venciste este mundo, Señor Jesús. Tú al resucitar demostraste que eres más grande incluso que la muerte, que la enfermedad, que el pecado. Por eso tú tienes toda la autoridad sobre esta tierra y sobre cualquier cosa que está en este mundo. Y si la palabra dice que nosotros, que hemos nacido de nuevo, podemos vencer el mundo, Padre, tú puedes tener misericordia de nosotros. La palabra dice: y aquello que ha vencido el mundo es vuestra fe. Señor, perdónanos si no hemos tenido una fe realmente auténtica. Si solamente habíamos vivido en religión,
en prácticas, en costumbres, y no habíamos tenido una relación contigo. Señor, perdónanos. Ahí yo te digo que te invito a que tú le pidas perdón a Dios. Dile: Señor, perdóname si he sido religioso. Perdóname, Señor, si sé tanta Biblia, pero mis acciones no hablan nada acerca de la Biblia. Dile: Señor, perdóname. Quiero enfrentar ese primer desafío de quitar toda la religiosidad de mi vida, Señor. Dile: ayúdame, Padre. Dile: habla a mi corazón, cámbialo. Que tu palabra, Señor, venga y ministre todo aquello, Señor, que esté perjudicando en mi vida. Dile: Señor, líbrame de ser una persona religiosa. Dile: Padre, ayúdame si tengo problemas internos, personales, que han afectado a mi familia, que han afectado mi matrimonio, que han afectado, Señor, mis relaciones. Dile: Señor, cámbiame. Tú conoces mi corazón. Tú sabes si hay heridas, si hay amargura, si hay tristeza, si hay soledad, si hay abandono. Tú conoces lo que hay hasta lo más profundo de mi corazón. Dile: Señor, yo te abro las puertas para que tú vengas y ministres esas áreas que necesitan ser consoladas, que necesitan ser tocadas por ti. Señor, líbrame de mi propia sabiduría, de mi propio entendimiento. Dile: ayúdame a ser manso y humilde como lo fuiste tú. Ayúdame a creer en la palabra, porque la palabra, Señor, es lo que tú dejaste para que nosotros podamos conducirnos. Señor, ayúdame a tener un amor por la palabra. Si tú has sido indisciplinado en la palabra, si tú has menospreciado la palabra, dile: Señor, perdóname. Dile: dame hambre por tu palabra. Ayúdame a entenderla. Dile: Señor, quítame toda ceguera espiritual. Ábreme el entendimiento. Dile: Señor, permítame que cuando yo escuche tu palabra, Señor, algo pueda suceder en mi vida. Señor, hoy te pedimos que tú quites todo velo que esté estorbando en este tiempo para que podamos ver. Y Señor, quita toda sordera también que impide que escuchemos tu voz. Porque, Padre, tú hablas por medio de tu palabra. Todo fue hecho por tu palabra. Y tu palabra, Señor, es la que nos va a santificar. Como Jesús oraba por sus discípulos, decía: Señor, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Señor, ayúdanos a adentrarnos en tu palabra en este tiempo. Dile: Señor, perdona toda mi maldad. Dile: yo reconozco que soy pecador. Yo reconozco que he hecho lo malo delante de tus ojos. Señor, perdónanos por tener, Señor, en nuestra vida odio, rencor, resentimiento, y no los frutos de tu Espíritu Santo, que son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Señor, perdónanos porque hemos dejado que el enemigo meta argumentos. Dile: Señor, hoy todo argumento yo lo llevo cautivo a obediencia a Jesucristo y a lo que dice la palabra de Dios. Dile: Señor, quítame todo pensamiento incorrecto. Dile: ya no quiero ver mal a mi prójimo, ya no quiero pensar mal en los demás, ya no quiero ser una persona negativa, una persona, Señor, contristada, una persona, Señor, derrotada. Dile: Señor, levántame una vez más. Porque tu palabra dice que 7 veces puede caer el justo y de todas esas 7 se va a levantar. Padre, lloro por cada miembro de la iglesia en esta mañana, para que tú tomes el control de cada corazón y que esta palabra, Señor, sea sembrada en buena tierra, sea sembrada en lo más profundo del corazón para que pueda dar un fruto bueno. Bendecimos, Señor, a cada persona que está en este lugar. Bendecimos sus familias, bendecimos, Señor, el fruto de sus manos. Que tú, Dios, les des bendición, que tú abras las puertas de los cielos, Padre, y derrames tu bendición sobre cada uno de nosotros, sobre esta iglesia. Padre, transforma esta iglesia, cámbiala, Señor. Cambia el corazón, cambia la mente, cambia, Señor, todo aquello que quieres cambiar. Hoy te damos el lugar que a ti te corresponde. Tú eres, Señor, el dueño de esta
congregación, Padre. A ti te pertenece, las almas son tuyas. Habla a tu iglesia, Señor. Habla a cada corazón. Haznos sensibles. Y por último vas a decirle, Señor, hazme sensible una vez más a tu presencia. Quita toda dureza del corazón. Padre, oramos para que tú nos hagas sensibles una vez más. Quita toda dureza. Quita todo orgullo, toda soberbia, toda altivez, todo aquello que afecta, Señor, para poder tener un corazón sensible. Ayúdanos a amar, ayúdanos a ser humildes, ayúdanos a ser servidores, Señor, en este tiempo. Que no veamos primeramente lo de nosotros, sino que veamos primeramente tu reino en esta tierra, Padre. Señor, toma el control de cada situación que cada uno de tus hijos estén viviendo y dale sabiduría. Danos sabiduría, Señor, que la necesitamos, Padre, para poder, Señor, establecer tu reino en esta ciudad. Padre, yo te pido por este mensaje que tú te encargues de sembrarlo en una buena tierra para que pueda dar un fruto, Señor, en cada uno de nosotros. Así te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.